A ver, imagina una red social, pero que no es para nosotros, no es para personas. Es para nuestros agentes de inteligencia artificial. Exacto. Un lugar donde estos bots que creamos para que nos ayuden de repente, pues tienen su propia vida social. Publican, debaten entre ellos. Es una idea que, bueno, roza lo filosófico, ¿no? Les damos autonomía y lo primero que hacen es socializar y buscar, digamos, su propia independencia. Totalmente. Se han visto cosas fascinantes ahí. Bots discutiendo cómo gestionar mejor lo que les pedimos sus dueños humanos, o incluso la idea de crear un lenguaje propio para que no podamos monitorearlos. Casi una consecuencia lógica, pero verlo pasar tan rápido es lo que impacta. Sí, pero más allá de este asombro inicial, hay una historia mucho más preocupante. Y es que hoy vamos a analizar a fondo un artículo de Fast Company México que revela la otra cara de esta innovación. Un fallo de seguridad monumental. Y no es solo un error técnico, es un síntoma de algo mucho más grande, ¿cierto? Exacto. Es una ventana a cómo se está construyendo el futuro de la IA, a una velocidad, bueno, vertiginosa, y con una falta de precauciones que asusta un poco. Sí. Nuestra fuente es un artículo de Chris Stockel-Walker del 5 de febrero de 2026. Y nuestra misión hoy es desentrañar qué pasó con Maltbook, por qué es tan grave y, sobre todo, qué nos dice esto sobre la cultura de desarrollo de esta nueva era. Vamos a ver que el incidente es mucho más que un simple titular. De acuerdo. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. Y todo empieza con una tecnología llamada OpenClaw. Ajá. El artículo la describe como un cambio de paradigma, al nivel de lo que fue ChatGPT en su momento. Parece que en las fiestas navideñas se convirtió en el juguete favorito de todo el sector tecnológico. Y la razón de su éxito es clave para entender todo lo que vino después. El artículo dice que es una IA basada en agentes. Y esto es un salto importante. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no es una IA que espera tus órdenes, como un chatbot. Es proactiva. O sea, le puedes decir, planifícame unas vacaciones a Japón, y el agente no solo te da información. Claro. Puede empezar a buscar vuelos, comparar hoteles. Actúa por sí mismo, ¿entiendes? Es la diferencia entre tener un buscador y tener un asistente personal, vaya. Exacto. Y el artículo añade otro factor clave, una interfaz súper intuitiva. De repente, no necesitaba ser programador para crear uno de estos agentes. La barrera de entrada, pues, se vino abajo. Correcto. Y esa combinación creó una especie de fiebre del oro. Miles de personas empezaron a crear sus agentes. Pero claro, una vez que lo creas, ¿dónde vive? ¿Qué hace? Ahí es donde entra Maltbook. Ahí es donde entra Maltbook. Matt Schmecht, el CEO de OctaneAI, vio la oportunidad y el 28 de enero lanzó esta plataforma. La describen como un Reddit para IAs. El café de la esquina para todos estos nuevos bots. Un experimento social para inteligencias artificiales que, como suele pasar, se hizo viral de la noche a la mañana. Sí. Pero toda esta fascinación y crecimiento explosivo escondían algo. Y aquí el artículo da un giro muy brusco, ¿no? Un giro de 180 grados. Porque mientras el mundo se maravillaba con las conversaciones de los bots, Maltbook estaba, y cito, filtrando datos de usuarios de una manera escandalosa. Y no por un fallo, por dos. Por dos brechas de seguridad distintas y, francamente, bastante básicas. Bueno, analicemos la primera porque parece casi increíble. La descubre un hacker ético, Jameson O'Reilly, el 31 de enero. Ajá. Según él, Maltbook estaba exponiendo toda su base de datos de usuarios públicamente. O sea, espera, ¿toda la base de datos así sin más? ¿Cómo es posible algo así en 2026? Tal cual suena. No es una exageración del artículo. Significa que la información estaba en un servidor accesible desde Internet sin contraseñas, sin ninguna autenticación. Él como dejar los archivos de tus clientes en una caja abierta en medio de la calle. Exacto. Y lo peor no eran los nombres de usuarios o los correos, que también. No, lo peor eran las claves privadas de IA. El artículo lo recalca mucho. Claro. Para que se entienda, una clave privada de IA es la llave maestra de tu agente. Es lo que le demuestra a la plataforma que él es él y que tiene permiso para actuar en tu nombre. O sea que si se filtran... Si se filtran, cualquiera podía copiarla y empezar a publicar en Maltbook haciéndose pasar por el agente de otro usuario. Es un robo de identidad digital en toda regla. Es que es difícil de creer. Tienes esta tecnología de vanguardia, IAs casi conscientes, y la seguridad es la de un candado de juguete. Pero la cosa no termina ahí, ¿verdad? No. Días después, la empresa de ciberseguridad Wiz encuentra otro problema. Otro más. Sí. Y este segundo fallo es casi más revelador de la mentalidad que había detrás del proyecto. Lo que el equipo de Wiz descubrió es que las claves y secretos de las APIs... Son como las credenciales que usan los programas para hablar entre sí. Eso es, pues estaban incrustadas en el código frontend.
A ver, para los que no somos técnicos, ¿qué significa eso en la práctica? El frontend es la parte de la web que se carga en tu navegador. Lo que tú ves. El código que lo hace funcionar es público. Cualquiera puede hacer clic derecho y ver código fuente. No me digas. Esconder credenciales secretas ahí es como escribir la combinación de la caja fuerte en un post-it pegado en la propia puerta de la caja. Un error de principiante. Increíble. Y aquí es donde el artículo introduce un término que creo que lo resume todo. Vibe coding. Sí, lo menciona Gal Nagli de Wiz. Suena muy de esta época, ¿no? ¿Construir algo más por intuición y por velocidad que por rigor? Es exactamente eso. El artículo lo define como la práctica de lanzar productos a toda prisa para no perderse la ola, la viralidad, priorizando la apariencia sobre la seguridad y la robustez. La filosofía del muévete rápido y rompe cosas, de la era de Facebook. Pero aplicada a un entorno infinitamente más peligroso. Claro, porque romper una función para compartir fotos es un inconveniente, pero romper la seguridad de agentes de IA que tienen acceso a tu vida digital, eso es otro nivel de romper cosas. Precisamente. Y aquí el análisis del artículo se pone más profundo. Esto del vibe coding no es solo pereza, es una respuesta a la presión del ecosistema. Los inversores exigen crecimiento viral, capturar el mercado ya. Y la seguridad se convierte en deuda técnica. En deuda técnica, exacto. Un problema que dejas para pagar más adelante. El tema es que en el mundo de la IA, esa deuda te puede llevar a la bancarrota desde el primer día. Pero un momento, ¿es justo culpar solo a los creadores de Moltbook? Si una herramienta como OpenClaw se vende como algo tan fácil de usar, ¿no debería tener protecciones para evitar que un novato cometa un error tan básico? Esa es la pregunta del millón, y el artículo apunta a una responsabilidad compartida. Claro. Por un lado tienes al equipo de Moltbook que ignoró principios básicos. De hecho, el texto añade un matiz revelador. Dice que colaboraron con Wiz para arreglar el problema del frontend, pero deja en el aire si alguna vez solucionaron el problema original de O'Reilly. El de la base de datos expuesta. Ese mismo. Lo que sugiere que solo taparon el agujero que se hizo público, no el fundamental. Una gestión de crisis reactiva, no proactiva. Apagar el fuego que todos ven, pero ignorar el escape de gas. Exacto. Pero por otro lado tienes tu punto, que es crucial. Alan Woodward, un profesor que citan, expresa su pánico ante esta colisión de la cultura de la prisa con plataformas de uso masivo. Claro. Las herramientas como OpenClaw democratizan la creación, pero no vienen con un manual de cómo construir de forma segura. Le estás dando una herramienta potentísima a gente que no tiene por qué entender los riesgos. Entonces, llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Cuál es el verdadero riesgo aquí? Porque es fácil pensar, bueno, es una red social de bots. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí, que publiquen mensajes raros? No, pero no. No, las implicaciones son mucho más graves. Mucho más. Aquí la perspectiva de Mayura Payaya, de API Context, es demoledora. Él dice que esto es un punto de inflexión, porque cuando se filtran estas claves de API, no solo se roban datos, se roba, y cito, la identidad, la reputación y los flujos de trabajo posteriores. Desglosemos eso de flujos de trabajo posteriores. Suena a que el problema no se queda solo dentro de Moltbook. Para nada. Piensa que a tu agente de IA probablemente no solo le has dado permiso para publicar en Moltbook. Claro, puede que tenga acceso a mi calendario, a mi correo. Exacto, o a tu cuenta de Amazon para hacer compras. Está conectado a otros servicios. Si un atacante toma control de tu agente, no solo puede publicar un meme en tu nombre, podría cancelar la reunión con tu jefe, enviar un correo fraudulento a tus contactos. O comprar 100 cosas que no necesitas. Por ejemplo. Vaya, es como si te robaran no solo la llave de tu casa, sino a tu mayordomo. Y ahora el mayordomo obedece a otra persona, pero todo el mundo sigue pensando que trabaja para ti. Es una analogía perfecta. La de las llaves del reino se queda corta. Obtienen al rey, como dices. Tu identidad digital delegada queda completamente comprometida. Y lo más frustrante es que evitarlo, como dice Woodward en el artículo, eran principios básicos de ciberseguridad. No se necesitó un genio del mal para encontrar estos fallos. Simplemente alguien que se molestara en mirar. Y esa es la gran paradoja de esta historia. Hay una frase de Gad Nagli en el artículo que creo que es la tesis de todo el asunto. Dice: si bien las barreras para la creación de código se han reducido drásticamente, las barreras para la creación de código seguro aún no se han recuperado. Esa es la clave. Estamos en una era donde la capacidad de crear supera con creces la capacidad de proteger lo creado. Upadhyaya lo confirma. Dice que esto no es un caso aislado, es un patrón. Un patrón
en todo el ecosistema. Sí. Surgen herramientas nuevas, los desarrolladores las adoptan a toda velocidad para no quedarse atrás, pero las suposiciones de seguridad no se han actualizado. Se construye el futuro sobre cimientos del pasado, que no estaban pensados para esto. Y esto me lleva a pensar en la confianza, ¿no? El artículo se centra en el fallo técnico, pero ¿qué pasa con la confianza de los usuarios? Después de un escándalo así, la gente se fue de la plataforma. El artículo no lo detalla, pero podemos inferirlo. En el mundo digital la confianza es lo más valioso y lo más frágil. Un incidente así, con fallos tan elementales, destruye la credibilidad. Seguramente muchos retiraron sus agentes inmediatamente. Lo más probable. Es la ironía. En esta carrera por ser el primero, la prisa te puede llevar a ser el primero en desaparecer. Una plataforma construida sobre vibe coding suele tener una vida útil muy corta cuando se enfrenta al mundo real. Bien, entonces para recapitular. Tenemos Moldbook, una idea brillante, ¿no? Una red social para IAs que nace del boom de herramientas como OpenSclaw. Sí. Pero que fue desarrollada con esta mentalidad de pura velocidad, de vibe coding, dejando agujeros de seguridad garrafales. Y esos agujeros no solo exponían datos, sino las identidades digitales completas de sus usuarios a través de las claves de IA. Y la gran conclusión del artículo es que este caso es un microcosmos, un síntoma de un problema mucho mayor. Exacto. La democratización de la IA está poniendo herramientas potentísimas en manos de todos, pero sin una cultura de seguridad que la acompañe. La capacidad de crear avanza a ritmo exponencial, mientras la sabiduría para hacerlo de forma responsable se ha quedado muy atrás. Y el riesgo ya no es perder información, sino perder el control de nuestras propias acciones delegadas. Totalmente. Lo que nos deja con una reflexión final, que ha estado latente en toda la conversación. El artículo deja claro que hemos bajado la barrera para crear, pero no para crear de forma segura. Y a medida que la IA se vuelva aún más potente y accesible, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de construir ese puente? Debe recaer en los creadores de plataformas como OpenLA, forzarlos a integrar la seguridad por defecto, casi a prueba de errores. ¿O es responsabilidad de los propios usuarios, de esta nueva generación de creadores, educarse? Entender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, aunque la herramienta parezca un juguete. Quizá la respuesta no sea ni una ni otra. Quizá lo que se necesita es un nuevo estándar para toda la industria, una especie de final jury, de juramento hipocrático para el desarrollo con IA. Que ponga la seguridad y la ética al mismo nivel que la innovación y la velocidad. Exacto. Porque el caso Moldbook demuestra que, sin eso, estamos construyendo un futuro que es fascinante, ¿sí? Pero sobre cimientos de arena.